Señores, gracias por acompañarnos en la mesa de podcast de la UPC de Presidente Franco. Ya estamos en compañía de la licenciada Alma Fariña. Ella es la directora de Bienestar Institucional de la Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco. Licenciada, gracias por estar aquí y conversar con nosotros. Al contrario, un gusto estar aquí realmente con ustedes. Gracias por la invitación, Luis. Estamos acá justamente para tratar de dar a conocer lo que es el servicio hoy en día del área del Departamento de Bienestar Institucional. Decir bienestar institucional es decir bienestar para toda la institución. Más o menos esa es la traducción literal, ¿verdad? Y se logra hacer esa gestión para todos los estamentos, licenciada. ¿Cómo funciona la dirección, para empezar? Claro. Actualmente el Departamento de Bienestar Institucional cuenta con varios profesionales que brindan servicios en el área de atención psicológica, tanto en el área laboral, que serían para los funcionarios, y también en el área de estudiantil, que serían para los estudiantes de todas las facultades. Se enfoca en 3 puntos básicos. En el área de bienestar estudiantil, en donde realizamos talleres, programas, desarrollamos actividades en donde podamos tener en cuenta todas las necesidades de los estudiantes. También tenemos el enfoque de bienestar laboral, que también trabajamos a través de los empleados o los colaboradores de la universidad, para ir trabajando también en algunas orientaciones del índole personal, del índole laboral, que muchas veces se manifiestan. Y por supuesto damos mucho énfasis a la inclusión, que también es una de las áreas a desarrollar en la universidad. Que mucho trabajo tienen. Sí. ¿Y la dirección funciona con usted y más personas, o solamente usted y con los coordinadores de bienestar de las carreras? Así nomás. Sí, directamente. Actualmente contamos con 4 profesionales para profesionales. todas las facultades. Sí, en donde brindan servicios básicamente de orientación en el área psicológica, y también realizamos las intervenciones según las necesidades de cada facultad. Conozco y conocemos, creo que los compañeros también conocen la Oficina de Bienestar Institucional, que está aquí en este pabellón del área de medicina, ciencias y tecnologías, agronomía ambiental, ciencia de la salud, que sería el pabellón 2 para nosotros, porque el viejo pabellón está del otro lado. Y siempre vemos ahí actividades, ¿verdad? Quiere decir que hay personas que requieren este servicio. Asimismo, tanto estudiantes como colaboradores de la UPE acuden a una orientación psicológica en situaciones que muchas veces necesitan una ayuda profesional. Es muy común recibir estudiantes que de repente están con una crisis de ansiedad ante un examen o un estrés académico. También índoles específicos de estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad en donde requieren algún tipo de adecuación curricular, y vamos trabajando tanto con directores y docentes para que ese estudiante se sienta realmente cómodo y pueda alcanzar las competencias necesarias para esa carrera que está ejerciendo. Se podría decir que la gestión de ustedes es de multilateralidad, ¿verdad? Porque está el estudiante, el docente, el coordinador, el director académico, el decano. Sí. Están las autoridades administrativas, ¿no? Y con todas esas personas ustedes tienen que trabajar. Sí, el Departamento de Bienestar es totalmente transversal a las necesidades que van surgiendo en las distintas facultades, y por supuesto en la universidad misma como institución organizacional. Los horarios que ustedes dedican a los alumnos, supongo que como las clases, excepto medicina, empiezan a las 5:40 o 6 de la tarde, tienen que venir un poco antes seguramente, ¿verdad? Para poder hacer las consultas. ¿Cómo manejan eso? Sí, el Departamento de Bienestar cuenta con la atención de lunes a viernes en los horarios de mañana y tarde, en un promedio de 8 a 11 de la mañana para las facultades que están en el horario diurno, y de 15 horas a 20 horas para las facultades que cubren los horarios nocturnos. 15 a 20. Horario diurno tiene medicina, odontología.
principalmente, Sí, ¿verdad? son las dos. Y en algún sentido, en algún segmento de la tarde, Ciencia de la Salud, las 3 carreras, ¿verdad? Para hacer su pasantía o sus prácticas, ¿verdad? En el Centro Comunitario de Salud y todo. Y luego todas las otras carreras, las 14 carreras, están de noche. Ahí hay más trabajo entonces. Hay más trabajo. El tema de la inclusión es tan importante hoy día. Siempre fue importante y quizás hoy día tenga más ímpetu o más consideración por parte de las organizaciones, instituciones, empresas y la normativa también actual. Los alumnos que tienen cierta discapacidad requieren de una atención especial, ¿no? Y ustedes brindan esa atención. Asimismo, estamos siempre en conjunto comunicándonos con los docentes, con los directores académicos, si realmente existe esa necesidad de una adecuación curricular en casos de alumnos que estén con alguna necesidad especial o alguna discapacidad. Siempre estamos comunicándonos ante ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la proyección de bienestar institucional? ¿Cómo ve usted el panorama de aquí a 5 años? Realmente sé que usted estuvo antes como coordinadora de bienestar estudiantil en algunas carreras, pero hoy día su cargo es global, digamos, de la sede de la UP Presidente Franco. ¿Cómo ve a la dirección de bienestar institucional de aquí a 5 años? ¿O es poco decir 5 años? Sí, el objetivo de este departamento obviamente es lograr el bienestar integral tanto de estudiantes como de colaboradores, ¿verdad? Y para eso obviamente tenemos que ir trabajando un poco los cambios conductuales en estudiantes, los cambios a nivel más que nada laboral de algunos colaboradores para que podamos alcanzar los objetivos de nuestra institución y por supuesto objetivos a nivel más personal. O sea, la autorrealización del futuro profesional es nuestro mayor objetivo más que nada. ¿Cómo es la respuesta de la gente o la demanda en este caso? Todavía hay ese tabú, ¿no? Yo no quiero hablar con la psicóloga, no le quiero ni mirar a los ojos, dicen algunos, ¿verdad? Sí. ¿Todavía existe eso o hoy día es fácil que una persona llegue y diga tengo este problema? ¿O están trabajando todavía en ese asunto de cómo abrir las puertas y que eso no sea una especie de tabú, ¿verdad? Claro. No, de hecho que existe aún mucha resistencia a lo que es el cuidado de la salud mental. Siempre relacionamos buscar un psicólogo como estoy loco o realmente eso no es para mí porque a mí no me pasa nada, pero muchas veces cuando tomamos conciencia de que algo no anda bien, ahí es donde realmente buscamos la ayuda profesional y vemos la necesidad de eso como para autorrealizarnos profesionalmente y personalmente. Una consulta que es habitual para nosotros que estamos mirando de fuera, acompañando un poco la gestión licenciada, es: ¿existe ese tabú todavía de que la gente no se quiere acercar a la oficina de bienestar institucional? Porque yo no quiero ir a pedir ayuda a la psicóloga porque va a pensar que estoy loco. ¿Eso todavía existe o ya pasó de moda eso? Sigue existiendo realmente mucha resistencia en relación al cuidado de la salud mental. Existen estudiantes que tienen esa resistencia de ir al departamento de bienestar estudiantil porque consideran que irse al psicólogo es cosa de locos o es porque realmente ya está con un trastorno crítico y sin embargo no es así. Cuidar la salud mental es igual de importante que cuidar la salud en general. Existen áreas específicas que debemos ir cuidando como los pensamientos, las conductas, las emociones y todo tiene relación con la salud mental. ¿Qué le diría, licenciada Alma Fariña, directora de Bienestar Institucional de la UP Franco, a la gente que está mirando ahora el canal o está siguiendo en las redes sociales nuestra cuenta oficial y está viendo esta entrevista aquí en la sala de podcast? ¿Qué le diría? Que tiene problema, esa persona tiene problema, pero no se anima a pedir ayuda a un psicólogo y menos a un psiquiatra, porque eso todavía es peor en el concepto erróneo de que voy a un psiquiatra porque estoy loco. ¿Qué le dice usted como mensaje o como invitación a que haga el paso, ¿no?
Sí, más que nada que cuidar la salud mental es igual de importante que cuidar la salud física. Necesitamos tener ese equilibrio a nivel pensamientos, a nivel emociones, a nivel conducta para obtener los resultados que muchas veces deseamos en nuestra vida cotidiana. Y para eso es fundamental el equilibrio emocional y mental. Cuando uno no está bien, dice, amanecí hoy y no quise hacer nada, estoy preocupado, no quiero trabajar. ¿Esas son señales alarmantes o todavía es leve? No, para considerar señales muy alarmantes tendría que tener varios criterios y también en la frecuencia. Si muchas veces tenemos días difíciles en donde nos sentimos un poco desmotivados o de repente estamos un poco bajoneados, pero pueden ser situaciones temporales. Cuando estamos hablando de esa misma situación, pero muy a largo plazo, ya es considerable alarmante y ahí es recomendable ya ir buscando ayuda profesional. ¿Y largo plazo qué implica? ¿O cuánto tiempo? Un promedio de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Si yo en los 3 meses me levanto todos los días sin ganas, es que sí que me está pasando algo. Son sintomatologías depresivas, son sintomatologías de una persona que quizás está con alguna dificultad en cuanto a su motivación, en cuanto a sus metas, en cuanto a sus propósitos de vida. ¿Cuáles son las causas más importantes que generan esas situaciones o esos estados anímicos en las personas? En la mayoría de los casos son niveles de insatisfacción a nivel personal, a nivel laboral. En la mayoría de los casos también se manifiestan problemas de distorsión del pensamiento. A veces interpretamos las cosas de manera muy negativa y eso mismo nos genera un malestar psicológico y nos vamos repercutiendo en nuestra vida cotidiana y por ende todas las demás áreas tienen algún tipo de impacto. Área social, laboral, área muchas veces personal, de pareja, de familia. Todo eso son señales de que realmente algo anda mal y que es importantísimo buscar ayuda para identificar y reconocer más que nada ese problema. Es decir, si yo soy muy negativo todos los días, amanezco con el pie izquierdo, por decir, ¿verdad? Me pongo como ejemplo, a pesar de que yo no me considero así, ¿verdad? Aclaro eso. Amanezco con el pie izquierdo todos los días y eso se prolonga en el tiempo. Eso directamente me afecta en lo psicológico. Totalmente. Sin darme cuenta, porque la conducta que podría ser resultado de una emoción negativa como la tristeza, la depresión, la irritabilidad constante o la misma ansiedad muchas veces nos deja un poco irritados. Entonces es una señal de alarma o de alerta y hay que tener muy en cuenta, hay que tener muy presente eso en la vida cotidiana. No es normal estar todo el tiempo irritado o enojado, ser el famoso cascarrabia. Son resultados ya de una emoción negativa. Yo me fijo en ciertas personas adultas mayores, ¿verdad? Que tienen tanta buena onda que da gusto hablar. Y me fijo en otras, varias por cierto, que no da gusto tomar tereré con esa persona, ¿verdad? Y eso es señal de que algo anda mal, evidentemente, pero parece que cuando estamos en esos estados no nos damos cuenta, licenciada. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el remedio preventivo, digamos, para no caer en esas actitudes? Es muy difícil a veces tomar conciencia de nuestras debilidades, de nuestro lado negativo, por así decirlo, pero es muy importante en estos casos el autoconocimiento, conocernos e identificarnos qué es lo que está mal hoy en día en mi vida para justamente buscar esa ayuda que necesito, porque una conducta no sucede en un vacío, siempre tiene un origen. Las personas actúan en base muchas veces a sus emociones, porque somos seres más emocionales, tendemos a reaccionar en base a nuestras emociones. Entonces es importante identificar el porqué de esa emoción negativa más que nada. Un joven familiar mío me dijo un día, hace poco, no tengo salida, me dijo. No tengo trabajo y no tengo dinero y necesito y estoy desesperado. Y le digo, no, pero ¿cómo no va a tener trabajo? Tenés que buscar, tenés que procurar. No
no consigo. Hace meses que vivo así y le veo tan angustiado, le vi tan angustiado en ese momento que sentí una pena así, no sé, me generó un estado anímico así de tristeza porque un joven vigoroso en apariencia, ¿verdad? Que se descargó en un momento y dijo, es como decir, bueno, el mundo más o menos ya no me da horizonte o no tengo camino para poder andar. ¿Y qué le decimos a esos jóvenes? Porque entiendo que hoy día existen muchos jóvenes en esa situación. ¿Cómo supera? Y yo le dije, no sé qué decirte. La verdad que no sé qué decirte porque en tu lugar correría por todos lados buscando trabajo y no me importaría barrer, vender remedio yuyo o ser secretario de alguien, le digo. No sabía qué decir realmente. Entonces, ¿cómo supera a ese joven? ¿Qué le dice el adulto, el papá, el tío, el hermano a un joven así, licenciado? Sí, realmente existen muchos casos similares en donde los jóvenes hoy en día pierden como el sentido de vida cuando tienen ese tipo de circunstancias. Ahora, en estas situaciones el factor protector es fundamental, el apoyo familiar, realmente un hombro amigo que también ayuda muchas veces, y lo ideal es volver a encontrar ese sentido de vida a través de los pequeños pasos, porque muchas veces esas expectativas que ellos tienen son los que generan muchas frustraciones. Salen del colegio, quieren iniciar un trabajo y ya tienen una expectativa de un trabajo muy, muy grande, claro, o de mucho cargo. Entonces, ser un poco realistas y tratar de empezar por los pequeños pasos, teniendo en cuenta que todo es un proceso. Y por supuesto tener el apoyo incondicional de la familia en estos casos es fundamental. Es un dato importante porque generalmente los adultos, quienes estamos corriendo de aquí para allá también y encontramos ese tipo de situaciones, queremos reaccionar mal, reaccionar negativamente y decir, no, ¿qué? No vas a tener trabajo, anda a buscar trabajo, amigo. Una cosa así, ¿verdad? Una reacción todavía liviana con estas expresiones en comparación a lo que sucede en la realidad, porque el adulto mayor con sus problemas también se descarga ante un escenario conflictivo como ese, de esa persona, de ese adolescente o joven, ¿verdad? Y lo que dice usted es tan importante y eso ya recae en el espectro de la responsabilidad de nosotros, los padres, los tíos, los abuelos en el caso, ¿verdad? De decir, mi hijo, tranquilo. Darle un hombro amigo, dijo, ¿verdad? Hombro amigo, usted. Exactamente. Una mano amiga, en otros términos, ¿verdad? Sí. Otra expresión que usamos para decirle ánimo, que el mundo no termina acá. Claro. Porque la otra cara que usted pintó ahora muy bien es que el joven se pinta una expectativa de Hollywood, ¿verdad? Por decir así un ejemplo. Pero la realidad es Franco o Ciudad del Este o otro municipio y otra vez las circunstancias específicas, ¿verdad? Totalmente. Si la familia no está, ¿qué pasa? Ahí en esos casos funciona mucho la red social de amigos, la red social de una persona a quien admiramos, una especie de mentor, porque sí, hay muchos estudiantes hoy en día que están en una situación total de soledad y que a veces se aferran a esa parte social que son los amigos, que es el docente mismo, que sirve a veces de un apoyo y de una mentoría que les ayuda a sobrellevar muchas situaciones. Y eso es fundamental, por eso es importante trabajar un poco esa habilidad empática, ya sea como docentes, como directores, como coordinadores, de la realidad misma de nuestros estudiantes y entender un poco desde su perspectiva y no juzgar en un primer principio. Habilidades blandas le llaman los técnicos hoy, ¿verdad? Exactamente. La empatía, el saber ver, el saber sentir, saber escuchar, etcétera, ofrecerse para ayudar en cosas pequeñas o grandes quizás. Y eso es tan importante y me parece que se pierde eso hoy día. Se pierde. Se está perdiendo. Estamos ante una sociedad muy ansiógena que estamos viviendo de una manera muy,
muy rápida y perdemos esa habilidad de sentarse con un amigo y escucharlo, o muchas veces somos nosotros los que hablamos cuando esa persona también necesitaba hablar, y ahí es donde es importante saber observar y ser empáticos en esos momentos, porque todos necesitamos de una persona de confianza en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la sociedad se vuelve más ansiosa hoy que antes, según su opinión? Sí, muchos factores, más que nada por la sociedad consumista que estamos viviendo, en donde realmente está esa necesidad constante de trabajar 24/7 para cumplir metas, para obtener muchas veces resultados, dejando de lado lo esencial, como es el autocuidado mental, una pequeña meditación, una conversación con un hijo, con un adolescente, de repente con esa persona de tercera edad que necesita hablar, que necesita ser escuchado muchas veces. Dejamos totalmente de lado, en base a nuestras necesidades laborales, quizás sociales en algunos casos. Apetencias materiales. Materiales en la mayoría de los casos. Bueno, hablamos de las dificultades y las señales alarmantes, ¿verdad? Cuando me irrito todos los días durante 3 meses, quiere decir, diciendo mal y rápido lo que hablamos, ¿verdad? Quiere decir que algo anda mal en mi psicología. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy brillantemente bien? O sea, que es muy importante, ¿vea? ¿Y yo cómo estoy? Es la pregunta que le lanzo a todos ustedes que están mirando, a los compañeros que nos están viendo en Canal 47 UPTV, el canal institucional de la UPE, Universidad Privada del Este, a los que están mirando, escuchando este podcast a través de Spotify, UPE Franco. ¿Cómo nos medimos? ¿Cuándo podemos decir que gozamos de salud mental? Cuando empezamos a tener una mayor productividad en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos esa capacidad de expresarnos asertivamente, porque eso es uno de los problemas más normales en las personas, que es el tipo de comunicación a veces es más agresivo, poco asertivo. O es muy cerrado. También cuando tenemos la capacidad de ayudar a los demás, cuando tenemos capacidad de ser productivos en nuestro día laboral y, por supuesto, tener ese equilibrio emocional de estar la mayor parte del día con emociones positivas, como la alegría, la comprensión, muchas veces esa tolerancia, que pocos son los que desarrollan hoy en día. Entonces, sí. El saludo sonriente, da gusto ver a una persona sonrisa, a la mañana, ¿no? ¿Y qué es productividad? O sea, empecemos. Hay 2-3 conceptos que quiero repasar, ¿verdad? Productividad, uno, ¿verdad? Porque la contrapartida o la contraparte de la productividad es la procrastinación, ¿verdad? Procrastinar, embelezarse por cualquier cosa y menos hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, es una problemática del siglo XX, la procrastinación. La procrastinación es la problemática actual, ¿verdad? Desde hace un buen tiempo, me parece. Nos pasa a todos, de alguna forma, porque están las redes, etcétera. Bueno, yo digo que soy productivo cuando cumplo ¿qué? La productividad se relaciona mucho con la capacidad de alcanzar los resultados de manera eficiente dentro del área laboral y también personal. Entonces, un trabajador es productivo cuando trabaja de manera adecuada, cuando generalmente no crea muchos conflictos, cuando recibe unas críticas constructivas y lo toma de manera positiva. Ahí estamos considerando una productividad eficiente con los trabajadores. Ok, entendí perfectamente, ¿verdad? Si yo le pido a Piojo, por ejemplo, edita estos 4 videos esta mañana, y él me dice, sí, es posible, porque si me dice, no es posible porque son muy largos y tengo que renderizar, etcétera, ya entiendo que no va a trabajar. Entonces no pongo esa vara como productividad, pero si él me dice que sí, y hace para el mediodía, quiere decir que él es productivo y lo hace sonriente además, ¿verdad? Qué genial, Piojo. Genial, ¿verdad? Entonces pasó el examen Piojo con un tilde verde así. ¿Cómo se llama ese ganchito del revés? El check verde, ¿verdad? Claro. Ahora, si le digo lo mismo y me dice, eso es imposible porque ¿cómo yo solo? ¿Y qué hacen los demás? Entonces él no es productivo.
No es eficiente en la productividad, en ese aspecto. Sí, pero también tiene mucho que ver con cómo interpreta él los desafíos. Quizás sea una tarea un poco difícil para él, profesionalmente hablando, y él es realista, pero sin embargo él va buscando las alternativas y te da una solución al problema. O sea, el secreto está en buscar alternativas y dar soluciones a los problemas, porque problemas laborales sí, siempre existen. Entonces los desafíos uno lo toma de manera positiva y va buscando las alternativas. Ahí estamos hablando de una productividad. Buscar alternativas con creatividad forma parte de la creatividad, de la productividad. Comunicación asertiva dijo también. Otro concepto que me parece que si mi comunicación con Piojo al pedir los 4 videos es defectuosa, no es asertiva. No. Así se define, ¿no? Y si él me explica mal, que no puede hacer, me explica a medias o no me explica claramente y yo no entendí y al final entendí que él debía hacer, entonces no hay una comunicación asertiva. Y generalmente no. Por eso que es importante el liderazgo en esos casos. El liderazgo es el que determina cuando la comunicación es asertiva. O si vos tenés un buen liderazgo, vos vas a influir en tus trabajadores y por ende ellos te responden de la misma manera. Si tu liderazgo es negativo, ellos responden en base a ese mismo impacto que le estás dando. Si mi liderazgo es negativo, ellos responden negativamente. Y si es positivo, responden positivamente. Sí. Es decir, hay que ser positivo en la vida. Por supuesto, la positividad ayuda muchísimo al bienestar integral. Siempre mantener esa conciencia de tener siempre alternativas ante las dificultades más difíciles, porque siempre existen. Y por supuesto, ante situaciones que no podemos controlar, tratar de dejar fluir, tratar de aceptar, trabajar mucho la aceptación en esos casos. Por último, el concepto, sentirme realizado, sentir que mis objetivos he logrado. Satisfacción personal, dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso implica necesariamente llegar a los objetivos diarios, semanales, mensuales que yo me propongo, porque evidentemente hay cosas que no puedo de repente. Sí. Y me frustra. ¿Qué debo hacer en ese caso? Cuando hablamos de satisfacción personal, estamos hablando de una necesidad que muchas veces todas las personas manifestamos y que es importante trabajarlo en procesos, porque vos no podés desarrollar una satisfacción personal en una semana o en 2 semanas. Estamos hablando del proceso para toda la vida, porque cada vez hay más escalones que hay que ir cumpliendo en cuanto a las necesidades. Claro, más desafíos y exigencias tengo cada día. Exactamente. Hace 20 años no era igual que hoy. Totalmente. Son nuevas metas, son nuevos logros y uno va desafiándose cada día. ¿Cómo uno se prepara para eso, licenciada? Desde el punto de vista psicológico, digo. ¿Cómo se prepara uno para entender esto que estamos hablando? Tener en cuenta más que nada que todas las personas tenemos necesidades que necesitan ser satisfechas, valga la redundancia. Cuando existe esa insatisfacción en determinadas necesidades, ahí es donde generan las emociones de frustraciones, las emociones negativas. Entonces es muy importante tener en cuenta esa pirámide de necesidades e ir logrando de manera procesual y no tener unas expectativas que quizás sean muy exageradas. Eso es muy importante también, ser realistas y ser conscientes ante situaciones que son propias de la vida cotidiana, que no podemos modificarlo en el momento, trabajar la aceptación e ir trabajando nuevamente con los procesos y las nuevas metas. Eso implica que generalmente pensamos que se debe producir lo que queremos de una y ya.
No y eso es camino a la frustración, ¿verdad? Es camino a una frustración, a un agotamiento tanto mental y físico. Entonces todo eso es importante. Las necesidades biológicas siempre deben estar en primer lugar. El descanso, el sueño, eso es fundamental para que exista ese equilibrio y para que nuestras metas sean alcanzadas de manera, por supuesto, equilibrada. Justamente iba a ir a ese punto de las condiciones físicas de uno. Condiciones físicas del cuerpo mismo y del entorno, digamos, ¿verdad? Claro. Porque los médicos recomiendan, hay que dormir 8 horas, 7 como mínimo, me dijo hace poquito. Vos no estás durmiendo, me dice. No, duermo menos, pero duermo, le digo. Claro. Y no me cuesta dormir, le digo, pero no, 7 a 8 horas sí es posible, para que tu mente descanse y que vos amanezcas vigoroso y expectante, me dice. Totalmente. Y ese proceso de no dormir o dormir poco afecta negativamente. Totalmente. Y encuentro personas que me dicen, no pude dormir anoche. ¿Y por qué no pudiste dormir? Y no pude dormir, estaba con ansiedad porque tengo un examen, porque tengo una entrevista aquí, tengo este compromiso, no estoy pudiendo cumplir. En esos casos, solamente hay que recurrir a un profesional, psicólogo, psiquiatra, o hay otras alternativas. ¿Qué uno hace? No necesariamente. Los profesionales psicólogos, por supuesto que se sugieren siempre y cuando tengan esa disponibilidad, pero no todo el tiempo tenemos disponibilidades de irnos a un psicólogo ante una situación de estrés. Entonces, más que nada, tomar la autoconciencia de ser realista ante ese problema que estamos pasando, de buscar las alternativas, porque las personas tienden al insomnio por una preocupación excesiva, por una mala interpretación de las cosas. Entonces ahí es donde siempre recomendamos la autoconciencia, la racionalidad por sobre todo, y ver qué alternativas tenemos ante ese problema y cómo podemos solucionarlo. Es decir, parar la pelota y pensar en uno mismo para decir, bueno, ¿qué estoy haciendo y cómo voy a resolver? Exacto. Si tengo que dormir, a dormir. Si tengo que hacer ejercicio, haciendo ejercicio. En el caso de que se pueda, porque hay personas adultas mayores, por ejemplo, que ya no pueden hacer, otras que tienen previstas cirugías en su vida, ¿no? Y no pueden hacer ejercicio. El autocontrol inicia con la introspección, el pensar en uno mismo necesariamente, o se puede hacer de otra forma. Tiene relación, pero también es una habilidad de la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional es la que uno va desarrollando de acuerdo a las circunstancias de la vida cotidiana, ¿verdad? El autoconocimiento, la autorregulación, la escucha activa también es una habilidad que pocos desarrollan. Entonces todo eso es importante que uno vaya desarrollando durante su proceso, inclusive de estudiante, de profesional, que son habilidades para la vida. No necesariamente son habilidades profesionales, sino más que nada son habilidades para la vida, para poder vivir con nuestro entorno actual, más que nada. Y eso depende del entorno, justamente, de cómo creció la persona. Somos resultados de nuestra historia de aprendizaje. Muchas veces influyen la manera en que nosotros fuimos criados. Nuestra historia de aprendizaje tiene mucho que ver con nuestras creencias, con la manera en que vamos repitiendo conductas, porque el ser humano aprende por observación y por imitación muchas veces y va repitiendo conductas. Entonces, por eso es importante la autorregulación y el autoconocerse, para saber cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas por sobre todo. Conozco personas que leen y es como si fuera que hicieron ejercicio o que estuvieron en el mar, en la playa durante 5 días de seguido y leen libros, ¿verdad? Otros que escuchan música, música suave, música clásica, algunos que escuchan rock y dice, eso me hace bien. Diferentes escenarios para cada persona, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que descubrir, me parece. Ahí es donde entran las diferencias individuales. Todos somos diferentes, todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, lo que a mí me beneficia, quizás a vos no.
a mí me gusta leer, a vos quizás no te gusta más escuchar música, me gusta meditar a mí, a la otra persona le gusta más hacer ejercicios o correr. Ahí es donde entran las diferencias individuales y conocer qué es lo que a mí me genera bienestar es fundamental. Hacer lo que a uno le gusta. Hacer lo que a uno... Y ahí es donde viene el problema en la vida en pareja, ¿verdad? Sí. También. Porque a uno le gusta una cosa, al otro otra cosa y los dos son intransigentes. Entonces vienen los problemas. Pero ese es otro tema que en otro momento me gustaría encarar desde el punto de vista psicológico, porque es un tema recurrente que está en boga, ¿verdad? Es frecuente y sería importante. Ahora, volviendo a bienestar institucional, y antes de ir a lo institucional exclusivamente, quiero hacer una pregunta. ¿La felicidad existe? La felicidad son momentos que uno va, según los filósofos, siempre fueron momentos en que uno va disfrutando ese momento presente, esa capacidad de disfrutar el momento presente en el aquí y ahora. Esos realmente son momentos de felicidad que uno puede decir, sí, hoy estoy feliz, ahora me siento feliz, esto me hace feliz. Entonces, también es muy importante no estar generando expectativas de que va a llegar la felicidad, que va a llegar el príncipe azul, que es una creencia que siempre sí. Están ahí. O la princesa, muchas veces. De chatas blancas. ¿Cómo se llama Sí. la Cenicienta, no? Cenicienta. Eso es muy importante porque ¿de qué felicidad me hablas? Dicen algunos, ¿verdad? Con un tono porteño, ¿verdad? ¿De qué felicidad me hablas? Si la felicidad no existe, dice. Este mundo es una... ¿verdad? No quiero repetir el término, pero mucha gente piensa eso, de que la felicidad no existe. Porque quizás el mundo en que está, el mundo social, el entorno pequeño y semi-pequeño, es todo oscuro, ¿verdad? Lastimosamente. Pero uno tiene que depender de su entorno para poder ver algún momento, encontrar ese momento feliz que usted dice. Por supuesto que no. La felicidad uno va construyendo consigo mismo. El entorno ya es algo que vos no podés controlar. Nosotros no podemos controlar la conducta de los demás, pero sí podemos controlar la manera en que nosotros podemos actuar para con esa situación. Entonces, el entorno a veces es un factor importante, pero uno debe construir sus propios momentos de felicidad. Es decir, si yo tiro dardo a mi entorno, voy a recibir cuchilladas, ¿verdad? Más o menos esa es la relación, ¿verdad? Pero si doy sonrisas, quizás reciba sonrisa, claro. Casi con seguridad, ¿verdad? Sí. Licenciada, ¿cómo hacen los alumnos que quieren acudir a bienestar institucional? ¿Por qué vía llegan? ¿Por su secretaría académica? ¿Hay un número a donde puedan enviar mensajes? ¿Cómo se hace eso? El Departamento de Bienestar Institucional tiene un número disponible en donde los alumnos pueden acudir de manera constante, van realizando los agendamientos y se les va dando los horarios disponibles. Eso es importante, agendar la consulta. Sí. Como un centro médico, ¿no? Un centro de atención psicológica que lo realizamos a través de los agendamientos. Ajá. Entonces le vamos a pedir al compañero José que coloque el número ahí en Zócalo para que la gente anote. Perfecto. Los de la comunidad educativa, porque eso hay que aclarar también. La atención que ustedes hacen se circunscribe a la comunidad educativa de la UP Franco. Así mismo. Y eso implica directores, directivos, funcionarios, decanos, docentes, alumnos y familiares también, ¿o no? En algunos casos sí. En los casos puntuales, cuando hay dificultades. Claro. Sí o sí tiene que venir el padre, la madre, ¿no? Claro, estamos disponibles a las personas dentro del ámbito institucional en donde de repente podamos colaborar y darle una orientación psicológica. La última pregunta de mi parte, y si usted quiere añadir alguna otra cosa, algún aspecto que nos haya preguntado en esta conversación interesante, disculpe que le hice preguntas que van al ámbito profesional y de consulta precisamente porque creo que eso ayuda y la idea es brindar conocimiento, información, datos para que la gente pueda aprovechar eso, ¿verdad? ¿Cómo hacen ustedes los psicólogos? ¿Usted cómo hace? No voy a hablar de ustedes porque no están otros psicólogos acá. Sí. ¿Usted cómo hace para estar sonriente todos los días?
Cada vez que yo le saludo a la licenciada, todas las veces que me encuentro, buen día, licenciado, me dice, buen día, licenciada, le digo, y ella con una cara parece que no hay ningún problema. ¿Cómo se logra eso? Porque la carga que ustedes reciben de las personas con quienes hablan que tienen dificultades es netamente negativa. Sí, quizás no en todos los casos son negativos, son más que nada también situaciones que solamente requieren de orientaciones ante situaciones específicas donde vamos orientando desde el punto de vista psicológico. Uh-huh. Pero sí, los psicólogos somos seres humanos que también estamos con desniveles emocionales, pero uno de los criterios básicos es saber canalizar. Lo hacemos a través en mi caso, hago mucha meditación, realizo también ejercicios, me encanta el tema de la lectura, que también para mí son momentos que me generan calma, y el equilibrio muchas veces viene en ese equilibrio entre lo que es el estrés y los momentos de bienestar que uno puede ir trabajando en su vida cotidiana. Uh-huh. El estrés siempre existe en todas las personas, pero el secreto es equilibrar con los momentos de bienestar. Se me adelantó a la pregunta, porque yo le iba a preguntar, ¿usted tiene estrés? Tengo. Sí. Todos los días tengo estrés. Pero hay una válvula de escape, lectura, etcétera. Canalizar, sí. Introspección, me dice, claro, que es muy importante, ¿verdad? Y que hay que decirle a la gente, bueno, si está muy nerviosa, muy irritada, muy desesperada, muy ansiosa, entonces busque lo que le gusta y dedique tiempo a eso. Y si me dice, no, pero tengo trabajo y no tengo tiempo, porque eso es lo que más escuchamos hoy, no hay tiempo para nada. Hay que buscar, ¿verdad? Hay que inventar. Hay que buscar. O si no, uno va al barranco. Sí, llegamos a situaciones muy críticas, como la depresión, la ansiedad como trastorno, y ahí es donde cuesta muchas veces salir de ese proceso. Cuando uno está depresivo o es depresivo, cayó en esa zanja, en esa cuneta, digo, así en forma figurada, ¿es posible salir de eso? Es posible. Totalmente. No en su totalidad, pero sí es posible tener una vida funcional teniendo un trastorno depresivo. Ajá. Es posible. Se puede recuperar el carril. Pero mediante las estrategias de terapia que uno va manejando, obviamente tiene que haber muchísimo compromiso de parte de ese paciente para que esto tenga resultados positivos. El depresivo se encierra. No quiere hablar con nadie. La característica, el aislamiento. El aislamiento, generalmente, ¿no? Sí. Hay casos diferentes. Hay casos diferentes. Hay casos que no cumplen con ese criterio, pero tienen otro tipo de criterios. Muchas veces, hay una persona que sonríe mucho, pero emocionalmente tiene una tristeza o un vacío emocional muy presente. Uh-huh. Entonces, somos seres muy diferentes, entonces reaccionamos de distintas maneras ante las situaciones. Bueno, entonces la recomendación es acudir a los profesionales de confianza. Siempre tiene uno o una persona o más en quienes confía, ¿verdad? Pero abrirse con esas personas en primer término quizás, si es que no quiere ir directamente a un psicólogo, y luego ver un psicólogo o una psicóloga para consultar, y la psicóloga seguramente va a derivar a las instancias que correspondan, ¿verdad? Wow. Licenciada Alma Fariña, gracias por el tiempo, gracias por conversar con nosotros con sinceridad, como lo hace. Le deseamos mucho éxito en su trabajo, que no es fácil, entendemos, pero sabemos que con profesionales como usted, con el nivel que tiene, con la empatía y el humanismo que demuestra en todos los días, se pueden lograr muchas cosas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y tener siempre en cuenta que el cuidado de la salud mental es fundamental en este proceso de estudiantes. Necesitamos crear estudiantes con habilidades como para llegar a ser profesionales competentes. Y si necesitan, por supuesto, acudir al Departamento de Bienestar Institucional, háganlo con toda la confianza, que es muy importante ir identificando esas pequeñas debilidades para que podamos llegar a las competencias de esa profesión o de esa carrera. Señoras, señores, muchas gracias por acompañarnos. Ella es la licenciada Alma Fariña, directora de Bienestar Institucional de la Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco. Hasta otra conversación aquí en la mesa de podcast UP Franco. Gracias.